Efesios capítulo 4, versículo del 17 al 24. En la versión Reina Valera dice así: esto pues digo y requiero en el Señor, que ya no andéis como los otros gentiles, que andan en la vanidad de su mente, teniendo el entendimiento entenebrecido, ajenos de la vida de Dios por la ignorancia que en ellos hay, por la dureza de su corazón, los cuales pues, que perdieron toda sensibilidad, se entregaron a la lascivia para cometer con avidez toda clase de impureza. Mas vosotros no habéis aprendido así a Cristo, si en verdad le habéis oído y habéis sido por él enseñados conforme a la verdad que está en Jesús. En cuanto a la pasada manera de vivir, despojaos del viejo hombre que está viciado conforme a los deseos engañosos, y renovaos en el espíritu de vuestra mente, y vestíos del nuevo hombre, creado según Dios en la justicia y santidad de la verdad. Oremos. Gracias, Dios soberano, te damos por medio de nuestro Señor Jesús por permitir estar delante de tu palabra y que podamos atesorarla, podamos aprender y disfrutar de las cosas que tú tienes para nosotros. En el nombre de Jesús, amén. Amén. Vamos, creo que está ahí. El tema es, ¿podemos ser diferentes? Ese es el tema. ¿Podemos ser diferentes? ¿Seguros? Pues vamos a hablar de eso esta tarde. Pablo estaba, en la introducción a esto, Pablo estaba hablando a un pueblo directamente, y aproximadamente Pablo vivió en Éfeso, quizás de 2 a 3 años, y estuvo enseñando ahí. Es una carta dirigida para ese pueblo. También él tenía un propósito, esta carta. Y otra de las cosas es que la carta de los Éfesos o a los Efesios es una carta pastoral. Es una carta que directamente les habla a la gente de la forma como deben de andar delante de Dios. Entonces, vamos a ver algunos puntos. Se tiene que notar la diferencia cuando somos cristianos. Bueno, vamos a esperar. Se tiene que notar la diferencia entre creyentes y no creyentes, porque la Biblia nos manda a hacer eso. También todo empieza, como dice aquí el texto, todo empieza en el campo de la mente, o dicen unos en lo intelectual. Otra de las cosas es cuidado con no caer en una mente reprobada. Y por lo que leemos aquí en esos textos, aún siendo cristianos, se ven que hay algo malo ahí, y Pablo les está explicando de la manera como tienen que vivir. Entonces, pero hay un texto que me gusta y habla de la mente reprobada, que dice Romanos 1:28. Y como ellos no aprobaron tener en cuenta a Dios, Dios los entregó a una mente reprobada para hacer cosas que no convienen. Eso es tener una mente reprobada. Quizás algunos cristianos podemos caer ahí, a la mente reprobada, porque estamos, como dicen allá, un pie adentro y un pie afuera, y eso no se puede. O como dice también la Escritura, no puede adorar a 2 señores, porque va a quedar mal con el otro. Entonces, viendo esto de la mente reprobada, vamos a continuar, y el punto que sigue es los otros gentiles. El texto habla de los otros gentiles, y se los voy a leer como dice
esto pues digo y requiero en el Señor que ya no andéis como los otros gentiles. Y eso se está refiriendo, ¿saben que ustedes son cristianos? Ya no tienen que hacer cosas como no cristianos. Ustedes están en la iglesia, les está explicando Pablo, y ustedes ya tiene que haber un cambio en ustedes. En otras palabras, quizás le diría, usted ya tiene 30 años, tiene que hacer un cambio. Si le hablaría así Pablo. Tiene 15, tiene 10, tiene 5, tiene que haber un cambio. Ya pasó un tiempo donde nos ha dado tiempo para que haga una renovación, para que venga una renovación a nuestras vidas. Y de eso les habla Pablo. Dice, ya no tienen que andar como los otros gentiles. Otra versión dice, lo que les voy a decir es una advertencia del Señor. Está dando una advertencia y les dice en esta versión, dejen ya de vivir como los que no son creyentes. Uno de los puntos que menciona el texto es la vanidad de su mente. Estos textos hablan de 4 cosas y la primera es la vanidad de su mente. En nuestra mente empieza todo, ¿verdad? Comenzamos a imaginarnos cosas, pensamos, vamos a hacer esto, y sabemos que está malo, pero todo empieza ahí en la mente y comenzamos a tener esa mente vanidosa. Comenzamos a pensar de que el otro tiene mejores cosas que nosotros estamos mal por eso. Son vanidades humanas. También habla de la otra cosa que habla entendimiento entenebrecido, que otra versión dice porque ellos, entendimiento está oscurecido. En otras palabras, miran pero no ven lejos, nomás es lo que está así a su alrededor, no pueden ver más allá porque su mente está cerrada. Pero dice Pablo, ustedes son cristianos, ustedes ya no tienen que vivir así. Hay otra parte que dice, el otro punto que tiene este texto es la ignorancia que hay en ellos. Y está hablando fuerte Pablo, dice, ¿saben qué? Esa gente ignorante, ustedes no tienen que ser ignorantes, porque ustedes ya están revestidos por la gracia de Dios. Y ustedes tienen que haber un cambio ya. Se va a decir, este mensaje está muy fuerte, pero la palabra de Dios nos está hablando así esta tarde. Y entonces la ignorancia que hay en ellos no tenemos que copiarla, porque nosotros somos, de verdad que somos bastante imitadores. El mismo Pablo decía, sé imitadores de mí como yo de Cristo, porque sabía el problema que tiene el ser humano, somos imitadores. Ya vemos algo como lo hace y ya queremos hacerlo como el otro lo hace. Y aunque esté mal, lo tratamos de hacer. Pero qué bueno cuando imitamos las cosas buenas que nos ayudan a crecer, a ser mejores ante la presencia de Dios. Porque esa es nuestra lucha, ser mejores ante la presencia de Dios, no ante el hombre, no ante el vecino, no ante el otro que se cree mejor que uno, es ante la presencia de Dios. Ya no seamos así, dice Pablo. También otra cosa que menciona Pablo es que ya no endurezcan su corazón. Y el texto aquí dice, esta versión dice, a lo terco que en su corazón hay. Entonces no tenemos que copiar eso, no tenemos que ser imitadores de eso. Ya somos cristianos y tiene que haber una diferencia. Entonces cuando les habla Pablo a los otros gentiles, dice, ya no tienen que ser como los no cristianos, ya no tienen que ser, como decimos, como los paganos, como los inconversos. Ya los cristianos somos diferentes, no porque somos mejores, sino porque la gracia de Dios ha caído sobre nuestras vidas. Esa gracia irresistible ha llegado. No por buenos, no porque somos personas, unos grandes personajes, sino que Él vino por los pecadores, y eso dice la Escritura. La otra parte de los textos, el texto 19, vamos a ver una vida de desenfreno. Y dice así el texto que leíamos en el versículo 19, mas vosotros no habéis aprendido así a Cristo. ¿Es como dice Pablo? Eso no fue lo que se les enseñó. Eso no fue lo que se enseña en la Biblia, de que tenemos que hablar bonito del vecino, pero en un sentido no bueno. Eso no es lo que dice Pablo, lo que se les ha enseñado.
No se nos ha enseñado tampoco a sentirnos más espiritual que los demás o creernos más espirituales que los demás o a ver de menos al hermano. Eso no es lo que ha enseñado la Escritura. Eso está diciendo Pablo. Por favor, mas vosotros no habéis aprendido así de Cristo. Otra versión dice, pero ustedes no conocieron a Cristo para vivir así. Ustedes no conocieron a Cristo para vivir mal. Ustedes no conocieron a Cristo para estar en pecados. Ustedes conocieron a Cristo para salir del pecado. Una exhortación muy fuerte que Pablo le hace a estas personas. Sigue diciendo el texto, porque ustedes oyeron el mensaje acerca, dice esta versión de él, y saben vivir como él manda, siguiendo la verdad que él enseñó. Eso fue lo que aprendieron, dice Pablo. Ustedes aprendieron a vivir una vida recta delante de la presencia de Dios. Ustedes no aprendieron a vivir una vida desviada. Ustedes no aprendieron a cruzar la línea al pecado. Eso no fue lo que se enseñó. Entonces, algunas cosas que menciona el texto es que la verdadera conversión en el Espíritu, de eso está hablando. Habla del verdadero maestro que es Jesús. Por eso dice, ustedes le conocieron a él, pero no para eso. También hay otra parte que le escucharon, aprendieron de él. Cuando vino Jesús, vino y dio las indicaciones a través de la Escritura, podemos también nosotros encontrar qué es lo que necesitamos para tener una vida recta delante de Dios. Y cuando Jesús va y le habla a Lázaro, Lázaro está muerto. Y cuando le habla, le dice, ven fuera. Pero no le dijo, tú tienes que decidir salir de ahí. Fue una orden. Y eso es lo que está hablando la palabra esta tarde, es una orden. Cuando Jesús le habla a Lázaro, le dice, ven fuera, Lázaro se levanta y sale. Cuando nosotros nos habla la palabra de Dios es de la misma manera. Nos habla para que salgamos del pecado, para que salgamos de esas cosas que nos están agobiando y nos están mandando cada día más y más, deteriorando delante de la presencia de Dios. Nosotros podemos escuchar la voz de Dios a través de la Escritura. Siempre que nos sentamos o nos ponemos delante de la palabra de Dios, estamos escuchando la voz de Dios. Esta palabra no solo nos hace diferentes, sino que eso nos tiene que ayudar a crecer espiritualmente para estar bien. Vamos a ver los otros textos. El texto 22 al 24. Ahí habla de la exhortación a los creyentes. En esos textos del 22 al 24 habla de la exhortación a los creyentes, y donde habla de dos cosas: es despojarse, vestirse, despojarse del viejo hombre, abandonarlo, y ahora el nuevo hombre que Dios ha creado para nuestras vidas. Dice, voy a leer el primer versículo que está el 22, dice: en cuanto a la pasada manera de vivir, despojaos del viejo hombre que está, dice, viciado conforme a los deseos engañosos. Eso es como estábamos antes. Antes pertenecíamos a la humanidad que estaba en rebeldía delante de Dios. Pero ahora tiene que haber un cambio. Estábamos esclavizados al pecado. Nosotros pensábamos que estábamos bien, pero estábamos, como dicen ahí, re mal. Porque no teníamos conocimiento de Dios, no conocíamos a Dios. Entonces ahí habla el texto también. Nos habla el siguiente texto que dice: y renovaos en el espíritu de vuestra mente. Y ahí nos vamos a detener un poco cuando dice renovaos del espíritu de nuestra mente. Cuando dice después de la conversión se nota la diferencia. Después de que de verdad decimos nosotros y hemos confesado con nuestra boca nuestros pecados delante de Dios, hay una diferencia, y la diferencia se tiene que notar.
Y usted puede decir, pero ¿cómo se puede notar si yo sigo siendo el mismo? Tengo el mismo nombre, soy la misma persona, tengo la misma cuenta, no me ha crecido más y tantas cosas, pero se tiene que notar la diferencia. Y una de las diferencias es amar a Dios con todo nuestro corazón. Y después amar a nuestro prójimo, ¿como qué? Como a nosotros mismos. Entonces sí hay una diferencia, ¿verdad? Cuando somos cristianos sí hay una diferencia. Lo escucho muy callado, pienso que no hay. Están enojados. Bueno, cuando el texto nos habla también, es un cambio gradual, no es un cambio que se va a dar y yo digo ahora soy cristiano y el cambio ya como así pasó. No, el cambio va gradual. Pero tenemos que trabajar para eso. Si tenemos algo que en nuestra casa nos está apartando de la presencia de Dios, tenemos que sacar eso de ahí. O quizás en nuestro interior tenemos algo, un odio, algo contra nuestro hermano, tenemos que sacar eso. Eso va gradual, pero tenemos que trabajar con eso. El cambio de nuestra mente tiene que ser gradual, pero sí se va dando. También otra de las cosas que menciona cuando dice que somos renovados en el espíritu, en vuestra mente también tenemos una nueva identidad. Ya cambió todo en nosotros. Eso es cambiar de mente. Habla del otro texto que dice, y vestíos del nuevo hombre creado según Dios en la justicia y santidad de la verdad. Ese texto está muy hermoso. Otra versión dice, y revestíos de nuevo ser que Dios creó a su imagen para que practique la justicia y la santidad para saber la verdad. Y uno puede decir, bueno, entonces tiene que haber un cambio y hay un viejo hombre en nosotros. ¿Y Dios vino a renovar ese viejo hombre? No. Dios vino a quitar ese viejo hombre. Como dicen otros, Dios vino a matar ese viejo hombre. Dios vino a reemplazar ese viejo hombre por un nuevo hombre. No vino a que ese viejo hombre que hay en nuestras vidas sea renovado. No, ese va a desaparecer de nuestras vidas. Porque si ese viejo hombre sigue ahí, siempre vamos a estar fallando, cayendo a cada momento. Por eso dice la Biblia, ese nuevo hombre que Dios creó para nosotros, ese viejo hombre es reemplazado por un nuevo. No es renovado, es reemplazado. Entonces por eso es que hay una diferencia en el cristiano y el no cristiano. Y se tiene que notar un cambio radical. Bueno, usted puede decir, pero tengo tantos años de estar luchando con este pecado y yo no puedo salir de ahí. El cambio es gradual y tenemos que esperar con paciencia y orarle a Dios, pedirle a Dios, humillarnos ante Él, confesar esos pecados que nos agobian y nos separan del amor de Dios. Eso es gradual y un cambio radical que tiene que darse en la vida de los cristianos, en la vida de las personas que decimos somos cristianos y amamos a Dios, pero amar a Dios no significa solo decirlo con la boca, lo amamos, sino que esos hechos, los frutos se ven en la vida de la persona cuando ama a Dios. No puede decir ahora voy a ir por ahí con mis amigos y ya el domingo voy a la iglesia. Eso no es cristiano. Está bien que venga a la iglesia y tal vez algún día cambie, pero el cambiar, eso es gradual y tenemos que trabajar siempre con la ayuda de nuestro Dios, porque solo no podemos. El hombre está instado siempre a caer al pecado. El hombre siempre está pensando en el pecado. El hombre siempre está en el pecado, pero el que nos cambia, el que nos trae es Dios. Nosotros no somos capaces de hacer tales cosas. Pero de paganos a cristianos o de cristianos a paganos, o en otras palabras, de cristianos a inconversos
o de inconversos a cristianos. ¿En cuál estamos? ¿En cuál estamos nosotros? ¿Estamos de paganos a cristianos o estamos de cristianos a paganos? Venimos de allá atrás, venimos del otro lado, porque habíamos cruzado la línea, venimos de allá, Dios nos trajo para acá, entonces ya somos cristianos, no somos paganos o inconversos. O no estamos como los cristianos y luego vamos a ser inconversos. A los que Dios ha llamado, esos permanecen y esos están firmes, porque Él todo el tiempo está al cuidado. Es ese pastor que da el paso a tiempo, es ese pastor que está al cuidado de nosotros. Como el Salmo 23 dice, Jehová es mi pastor y nada me faltará. A los cristianos nada nos falta. ¿Cuántos dan gloria a Dios otra vez por eso? O estamos hipnotizados por el pecado. El pecado nos tiene ahí entretenidos. Se nos olvida la Biblia, se nos olvida la iglesia, se nos olvida los privilegios que tenemos. El pecado nos hipnotiza y nos para y nos deja ahí, y nosotros decimos, ¿y ahora qué? Si nos quedamos ahí, hay un dicho que dice que camarón que se duerme, se lo lleva la corriente. Entonces no tenemos que dejarnos hipnotizar del pecado, porque el pecado está a la puerta, el pecado está a cada momento para destruirnos, porque dice la Biblia que Satanás vino a matar, a robar, a destruirnos, pero Cristo ha venido a darnos vida y vida en abundancia. Sí, amén. La carne nunca se sacia, lo que menciona esos textos. La carne nunca se sacia, se autodestruye. Nosotros pensamos, no, estamos cambiando, es mi vida. Y yo prácticamente le voy a decir, cuando nosotros decimos, no se meta conmigo porque esa es mi vida, esa no es su vida. Lo siento mucho, pero eso es una mala versión. Esa vida le pertenece a Dios o a quien usted quiere servirle. Esa vida no nos pertenece a nosotros. Cuando decimos, no se meta, eso no, eso es una mentira. Entonces estamos ahí, la carne nunca se sacia, la carne siempre quiere pecar, y por eso Pablo les está hablando así. La carne siempre quiere ir al pecado, y dice, como dice aquí, para autodestruirse. Es lo que hacemos el ser humano. Nuestra mente está reprobada si no está Dios con nosotros, y lo que vamos es destruyéndonos cada día más. Pero ahora qué bien nos hará experimentar la diferencia. ¿Cuál va a ser el beneficio de que nosotros experimentemos esa diferencia? Va a haber mucha diferencia. ¿Sabe por qué? Vamos a tener una hermosa familia. Vamos a tener nuevas cosas en nuestra vida que nos va a ayudar a sentirnos bien, principalmente ante Dios. La diferencia se va a notar en nuestras vidas. Y sabe, cuando pase por ahí o lo vea en su trabajo o lo vea en cualquier otro lugar, van a decir, esa persona quizás vaya a una iglesia porque esa persona es diferente. ¿Cuánto nos gustaría que hablen así de nosotros? De verdad que eso se escucha muy bonito cuando hablan así de uno. Pero ¿qué tal cuando dicen, wow, así como esa persona, mejor no voy a la iglesia? ¿Para qué voy a ir a perder el tiempo? Pues Pablo les decía, ¿saben qué? Ustedes ya tienen que ser diferentes. Ustedes ahora han aprendido de lo que Jesús ha enseñado, y en estos momentos ustedes tienen que presentar una diferencia en la sociedad. Ustedes tienen que demostrar que de verdad han nacido de nuevo. ¿Y qué debo de hacer para ser diferente? El nuevo nacimiento también no somos capaces de hacerlo, pero aquel que está allá arriba, el Dios soberano, el Dios eterno, ese es el que nos ha traído y ese es el que nos va a llevar hasta donde vamos, porque Jesús dijo que es el camino, la verdad y la vida. Esa vida, esa verdad que nos lleva hacia el Padre, ese es Jesús, y tenemos que adorarlo siempre,
porque somos inmerecedores de la voluntad de Él, pero esa gracia irresistible cayó sobre nuestras vidas y gracias a Dios por eso. Dios les bendiga y sigamos adelante en el nombre de Jesús.